Hola imparables, bienvenidas a un nuevo episodio de Recalibrando. El día de hoy vamos a hablar sobre recalibrar nuestros hábitos. Si este es tu primer episodio, bienvenida a la familia de Recalibrando. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario para que así más y más mujeres puedan recalibrar sus vidas. Hoy tenemos un súper invitado, a Efraín Rovira. Efraín es autor y creador de contenido enfocado en planificación de vida, bienestar y toma de decisiones a largo plazo. Oriundo de Panamá, desarrolló su carrera en tecnología, liderando funciones comerciales y asesorando ejecutivos, integrando modelos mentales y herramientas prácticas para ayudar a personas y equipos a construir un futuro más pleno y equilibrado. Es coautor junto a Nick Collins de El Yo del Mañana, The Men of Tomorrow, un manual de planificación que conecta propósito, carrera, salud, finanzas y relaciones desde la idea de diseñar activamente tu yo del futuro. También comparte recursos y talleres a través del ecosistema El Yo del Mañana e iniciativas de bienestar, incluyendo conversaciones sobre tranquilidad financiera y decisiones conscientes. Efraín, bienvenido a Recalibrando. Muchas gracias por la oportunidad, Aya. Es un gusto verte de nuevo. Igualmente, vamos a empezar sobre este súper tema. Sobre todo estamos al principio del año, estamos pensando en las nuevas resoluciones y los hábitos es un tema tan esencial. Quiero que empecemos hablándole a esa persona que nos está escuchando. ¿Qué puede cambiar en su vida si aplica todo lo que le vamos a enseñar hoy sobre recalibrar sus hábitos? La realidad es que podemos cambiar nuestra vida. Lo lindo de la vida es que nosotros podemos cambiar qué vamos a hacer siempre y cuando comencemos sabiendo que primero que todo tenemos que visualizar esa persona que queremos saber, que queremos ser, y luego entendiendo que el cerebro es plástico, es capaz de cambiar. Entonces no hay nada que nos detenga siempre y cuando creemos esa visión de lo que queremos ser y nos recordemos de que el cerebro es plástico y que podemos cambiar. Así que casi que se puede cambiar todo, Daya. Sí, qué bonito. Esa neuroplasticidad, ¿no? De que del cerebro una de las características principales, recordándonos, me encanta la diferencia, muchas veces pensamos entre lo que llaman el fixed mindset, ¿no? La mentalidad fija y la mentalidad que es de crecimiento. Entonces, me gusta eso porque muchas veces empezamos el año pensando, así soy yo. No tengo nada que cambiar y qué bonito que nos recuerdes que es una capacidad de nuestro cerebro seguir evolucionando y creciendo. Hablemos de hábitos. Cuéntame, para que todos estemos en la misma página, ¿cómo tú definirías un hábito? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso, un hábito? Para mí, un hábito es una acción que nos permite vivir la vida sin fricción, porque es una cosa que nosotros hacemos todos los días de manera natural, sin pensarlo. Ahora bien, te voy a contar que yo pienso de que estos hábitos a veces en el camino nos desmotivamos. Entonces tenemos que recordar que tenemos que tener una motivación direccional para que aún en los momentos en que estamos desmotivados, recordemos por qué tenemos ese hábito y podamos seguir ejecutando sobre ese hábito. Eso de los hábitos, claro, esa acción inconsciente que hacemos repetitivamente y que significa, lo que yo entiendo, es alrededor del 40% de las acciones que hacemos diarias son hábitos, o sea, acciones inconscientes que están ya en nuestro organismo, que nosotros hacemos, el cepillarnos los dientes, el decidir cómo vamos a la ruta todos los días en la mañana. Me da curiosidad en esta parte que está hablando, es porque hablaste un poco de la motivación, porque muchas veces el hábito puede ser una palanca tan poderosa para crear ese yo del mañana, más poderoso aún que esa motivación o esa emoción para tú hacer algún tipo de acción o cambio. Es interesante. Yo la motivación la veo como algo que tiene dos definiciones. Ok, Te explico cómo yo lo veo. Yo veo que existe una motivación direccional. ok. Tú tienes una visión de lo que tú quieres ser en todos tus aspectos de la vida y eso se vuelve la brújula. Entonces tú quieres llegar allá. Esa motivación direccional te ayuda a crear esos hábitos que te vayan a hacer esas acciones que sean coherentes con lo que quieres hacer. Yeah. Ahora bien, hay una motivación que es diaria, que es la de que me voy a levantar a ir al gimnasio. Y esa es la que a veces se pierde y no se tiene. Pero tenemos siempre que recordar que esa motivación tiene la otra cara, la motivación direccional, y no perder ese norte, porque al fin y al cabo todos queremos una mejor vida, Daya. Lo que hay que hacer es recordar qué es lo que queremos hacer y mirar nuestros hábitos y decir, ¿ese hábito es coherente con lo que yo quiero ser?
Y si no lo es, entonces buscar las maneras para cambiar ese hábito en uno que sea más coherente. Ahora, ¿cuál tú recomiendas? ¿Cuáles son esos primeros pasos para definir qué es coherente para mí? O sea, ¿cuál es mi visión? ¿Qué tú recomiendas para definir esa definición, para definir ese rumbo, esa dirección? Me encanta esa pregunta. Mira, una de las cosas que hemos descubierto trabajando con personas es que los bienestares no son solo de un tipo. Mm, Hay personas y hay estudios que dicen, bueno, hay 7 bienestares, 8 bienestares. A mí me parece que 7, 8 siempre es complicado recordar tantos, ¿no? ujú, Entonces yo lo he definido en 5 bienestares. Y hay un bienestar que es fácil de entender, es el bienestar físico y mental. Estoy bien físicamente, estoy bien mentalmente. Ese es un bienestar que todos queremos tener. ujú, Luego tienes un bienestar relacional, el que tiene que ver con las personas alrededor tuyo. Si tienes pareja, tus hijos, tu familia, ¿verdad? Que también es importante. El tercer bienestar es aquel de la ocupación, del propósito, de lo que hacemos mm, todos los días que nos hace sentir bien. El cuarto es el bienestar que a veces más nos enfocamos en cuidar, que es el financiero. Pero nos olvidamos de que hay otros bienestares. Y el último, que es uno de mis bienestares favoritos para tener en mente, es el bienestar espiritual, mm. que lo alcanzamos siendo agradecidos y perdonando. Cuando nosotros aprendemos a perdonar y cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, nos llega una paz espiritual increíble. Ujú. Ahora bien, lo que a veces se nos olvida es que cuando uno de los bienestares no está bien, impacta a los otros. Entonces, para poder decidir cuáles son los hábitos Ujú. que voy a crear para que sean coherentes con el yo del mañana que quiero ser, tengo que sentarme a pensar en todos esos bienestares y cómo yo quiero ser en cada uno de ellos, para luego decir, ok, esos son los bienestares, esa es la manera en la cual yo defino ese bienestar, ¿dónde estoy hoy? Claro. Y ser honesto con nosotros mismos acerca de los hábitos Ujú. que tenemos hoy y comparar ese bienestar que yo quiero tener con esos hábitos que tengo hoy. Y ahí comienzo yo a hacer un inventario de coherencia. ¿Es coherente el que yo, por ejemplo, no duerma bien todas las noches si quiero tener salud física y mental? ¿Es coherente que yo gaste de la manera que estoy gastando si quiero tener bienestar financiero? ¿Es coherente que yo trate a mi pareja o a las personas alrededor mío si yo quiero tener bienestar relacional? ¿Es coherente que yo guarde rencores si quiero tener paz espiritual? Ujú. Entonces allí es donde tú comienzas a hacer esa comparación, ese inventario, y luego entonces comienzas a decir, ok, si yo realmente quiero eso, si ese es el norte que yo quiero tener, entonces qué hábitos tengo que cambiar para que me lleven a eso. Y ahí me di cuenta, uno, de que si tengo coherencia, y cuando no hay coherencia, ¿qué tengo que hacer para tener coherencia? Eso, palabra, ese término que usaste, wow, inventario de coherencia, me encantó. Me encantó porque primero te da esa visión que me mencionaste, esa visión hacia dónde quiero ir en cada una de las áreas de mi vida, cómo me veo, cómo me proyecto. Luego, dónde estoy ahorita, ¿no? Y ver la brecha entre esos dos estados. Y ese inventario de coherencia, nunca había escuchado ese término, así que te lo agradezco, me encantó para mis imparables. Quiero que me compartas en cada una de estas áreas de nuestra vida que defines. Yo también, de hecho, uso una metodología. Yo, de hecho, cuando aprendí del tuyo, dije, pensamos igual, porque la rueda de vida se conoce como 7 a 8 diferentes áreas, pero también la simplifiqué en unas 5 que están muy alineadas a lo que, como tú lo ves. Cuéntame cuáles son esos hábitos que nos están que basado en tu experiencia tú ves más que nos están destruyendo en cada una de las áreas, o sea, en la parte financiera, ¿cuáles son esos hábitos más tóxicos, podemos llamarlos, que nos están limitando de alcanzar esa mejor versión basada en tu experiencia? Mira, me encanta la pregunta porque precisamente ayer estaba hablando con un grupo de personas de, de la necesidad que tenemos todos los seres humanos. Uno, de que nos quieran. Mm, Todos queremos amor. Otro, de saber quiénes somos. Otro, de cómo nos comparamos con los demás. Cuando yo digo yo soy esto, miro alrededor y digo, ¿y eso cómo se compara con los demás? Pero yo quiero que me quieran. mm, Entonces a veces el buscar esas cosas nos lleva a que la definición de ser especiales, que todos buscamos porque todos queremos amor, esa definición, nos lleva a buscar esa definición allá afuera. ujú, Y el mundo es implacable. El mundo nos dice todos los días qué tenemos que hacer para ser implacables, ujú, para ser, especiales. ujú. Nos dice cómo nos tenemos que vestir, qué auto tenemos que manejar, qué zapatos tenemos que tener, ¿verdad? Entonces, el mundo nos dice todo el tiempo, mira, si vas a ser especial, si quieres que te amemos,
nosotros el mundo te vamos a amar. Para pertenecer. Totalmente. Entonces tienes que hacer estas cosas. Y eso a veces nos lleva a meternos en problemas serios económicos. Porque no tenemos otra definición que yo siento que me gusta recordarle a la gente. Tú puedes definir que tú eres especial durmiendo bien en la noche porque tienes paz financiera, porque tienes ahorros, porque les enseñas a tus hijos cómo se debe vivir dentro de las limitaciones que tenemos. Pero si te fijas en esas cosas, los ahorros, la educación de los hijos, no te la puedes poner en la frente. Entonces nadie sabe que eres especial porque tienes ahorro o porque educa bien a tus hijos. El carro lo ven todas las personas. Entonces, ¿qué te define realmente? Exacto. Sí. Entonces cuando tú me preguntas qué es lo que nos mete en problema, nos mete en problema el olvidarnos de que la definición de ser especial es la del mundo. Y el ego nos dice, no, Efraín. No le pongas atención a eso de ser especial porque tienes paz financiera. Es mejor ser especial porque manejas el último auto o tienes la última vacación. Sí. Entonces es un conflicto. ¿Y sabes qué, Daya? 7, 8, 10 veces al día el mundo nos está diciendo que es lo que tenemos que hacer especial. Entonces, para poder desarrollar esos hábitos, tenemos que entender lo que al mundo le interesa y lo que es mejor para nosotros. Porque cuando no tienes paz financiera, Daya, te impacta la salud. ¿Por qué? Porque no duermes bien por las deudas que tienes. Luego te impacta en el trabajo. Hay data de Pricewaterhouse que dice que las personas que tienen estrés financiero tienen 30% menos de productividad en el trabajo. Eso significa que si tienes menos productividad, a lo mejor pierdes el trabajo. Y adivina qué pasa con tu bienestar financiero, se pone peor. Sí. Y luego las relaciones. No sé si has oído un dicho todo el mundo dice, cuando los problemas económicos entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Sí. También te crea problemas allá. Y luego entonces sientes que no estás haciendo las cosas que debes hacer porque no pasas suficiente tiempo con la familia. Sí. Entonces, a mí me gusta siempre hablar con las personas, enseñarles la interacción, ¿verdad? De todas las cosas y enseñarles de que ellos pueden tener una definición de lo que los hace especiales, que vengan de adentro y no sucumbir a de afuera. Ahora, ojo, a mí también me gustan los autos bonitos, claro. También me gustan las cosas bonitas, pero hay que tener un balance y entender cuándo esa definición de ser especial del mundo nos está impactando todos esos otros bienestares. ¿Te hace sentido? Me hace sentido. Hay dos cosas que rescato. La primera, que creo que está muy conectada con tus valores también, porque me estás compartiendo cómo nuestra identidad, qué es lo que es importante para nosotros, cómo nosotros pertenecemos, está muy enfocado en lo que los otros nos dicen. Y basado en lo que me estás compartiendo, creo que es importante detenernos a pensar qué valoramos nosotros como personas, para luego definir, basado en esos valores, qué es importante para mí, cuáles son las metas y así hábitos que yo quiero desarrollar en las diferentes áreas de mi vida. No sé si concordamos con eso. Totalmente. Y luego cuando tú dices, yo tengo estos valores, entonces buscar y hacer ese inventario de los hábitos y decir, a ver. Esos son mis valores y los hábitos que tengo todos los días. ¿Son coherentes con eso? Y donde no lo somos, entender por qué no lo son. A veces vuelvo y repito, la fuerza del mundo exterior es potentísima. Sí. Y si no la entendemos, entonces no sucumbimos a ella. ¿Me explico? Sí. Sabes que hay dos áreas, quiero saber tu perspectiva porque basado en tu otra respuesta, para mí te enfocaste mucho en la parte financiera. Me da curiosidad, basado en tu experiencia, cuáles son esas áreas donde las personas más tienen dolencias, me imagino que es la financiera basado en lo que me dijiste, donde más nos deberíamos enfocar para un bienestar íntegro. Bueno, la financiera definitivamente que tiene un impacto muy grande en otros. El otro bienestar que descuidamos mucho, Daya, por falta de educación, es el bienestar físico y mental. Especialmente en Latinoamérica, no entendemos la conexión de nuestros hábitos de comida con el impacto que tiene en nuestra salud. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque nuestro cerebro es muy lineal. El cerebro piensa hoy versus mañana. Esta acción con esta reacción. Pero el mundo no funciona de una manera lineal, funciona de una manera progresiva. Cosas pequeñitas. Y te doy un ejemplo en la comida. Es la hora de desayunar y yo veo que hay una tortilla más o una arepa más. Y me la como. Pues digo, ¿qué me va a hacer una arepita más? No es nada. Claro. Son 100 calorías extra. Mañana no pasa nada con la arepita. En un año
100 calorías al día son 5 libras. Con 5 libras es más, todavía la ropa te queda. Claro. Un poquito apretada, pero te queda. Ajá, Pero 10 años después son 50 libras. claro. Y entonces esa arepita extra, ese poquito de arroz extra, esa tortilla, esa hojaldre, como decimos aquí en Panamá extra, hace de que ahora sí tiene un impacto. Y tú sabes lo difícil que es volver de 50 libras de extra de peso. Claro. Porque entonces allí ya compraste ropa nueva, allí el azúcar en la sangre, allí todo. Entonces, la otra área que yo siento, especialmente los profesionales exitosos, que más descuidan es la parte del bienestar físico y mental. Ujú. Y entonces ese bienestar físico y mental luego impacta, vuelvo y repito, a la parte económica. ¿Por qué? Porque ahora tengo que tomar medicina para el colesterol, para la presión arterial y todas estas cosas. Y como no hay la educación de la cual te hablé, entonces no sabemos que si cambiamos hábitos, podemos dejar de tomar esas medicinas de diabetes, por ejemplo, que son enfermedades que son terribles, pero pero se pueden echar para atrás. Hablemos del Efraín del pasado, ¿ok? Quiero saber esa persona que, ¿quién eras tú antes que te llevó a escribir y a vivir todo lo que me mencionas del yo del mañana? ¿Cuáles eran los hábitos que tenías y qué te llevó a transformarlos? Es interesante eso porque efectivamente hay un punto importante de inflexión en mi vida, especialmente en la parte de la salud. Pero te cuento rapidito. Ejecutivo multinacional, negocios globales, empleados en Europa, en Asia, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Lo que todos los empleados siempre te preguntaban, tu equipo siempre era, oiga jefe, ¿cómo hago para que si soy gerente sea director, si soy director sea VP? O sea, ¿cómo hago para subir? Y al principio los consejos eran profesionales. ¿Qué hago para salir adelante? Pero luego decían, oiga jefe, pero usted tiene un hijo de 13 años y yo también. Mire lo que me está pasando. Entonces el dar los consejos se volvió algo que era más allá de la parte profesional. Ya se volvieron consejos de familia, hasta de parejas. Me decía, oiga, mira jefe, es lo que me está pasando. Entonces comencé a desarrollar modelos que compartía con los siguientes equipos, porque en las multinacionales cada 2 o 3 años te dan un equipo diferente, un negocio diferente que manejar. Entonces la gente decía, usted debe escribir un libro, usted debe escribir un libro, usted debe escribir un libro. Pero pasó algo en la parte física y es que siendo ejecutivo de una de las multinacionales más grandes del mundo, ellos nos daban a nosotros, nos exigían un examen médico en lo cual era como de artista de cine. Tú entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 4 de la tarde y veías a todos los doctores que podías ver, pago por la empresa, pagaban a mi esposa también. Imagínate. Porque para ellos era importante que los ejecutivos estuvieran bien de salud. Y en mi examen de una cosa que solamente se hace cuando tú tienes problemas en el corazón, ellos lo hacían preventivamente, me dice el doctor, me dice, oiga, señor Rovira, usted tiene 45 años y usted está comenzando ya a acumular placas en las arterias del corazón. Y eso está muy joven para que usted esté comenzando a hacer eso. Yo digo, wow. Y él me dice, el mundo se divide entre aquellos que acumulan placas y aquellos que no. Y usted, señor Rovira, es un acumulador de placas. En ese momento realicé, mis hijos todavía adolescentes, y yo no puedo seguir viviendo la vida con esos peligros de ese Son tipo. riesgos, sí. Y entonces comencé y cambié y me volqué a estudiar nutrición, me volqué a estudiar enfermedades y entonces me volví un fanático de el dormir, el comer bien, el hacer ejercicio y todo eso. Pero es buena pregunta. Ese fue mi punto de inflexión en ese yo de antes que cambió. Porque muchas veces esperamos a que suceda algo así y que no fue muy tarde, porque hay gente que espera que le dé el infarto para hacer un cambio de vida. ¿Por qué no decidir hoy? ¿Por qué le cuesta tanto a las personas tomar ese punto de cambio para cambiar los hábitos? O sea, ¿por qué tanta resistencia? Hay 4 motivos y los he investigado muchísimo. El primer motivo, tenemos problemas de hoy. ¿Cómo yo voy a estar pensando en lo que es mejor para mí mañana si ahora mismo tengo Claro. a un hijo enfermo, a un papá enfermo? Tengo problemas de hoy. Entonces, eso me hace que mi mente sea lineal y que yo tome esta acción hoy para esto, porque no vemos la parte progresiva esa de los poquitos, ¿no? El segundo motivo es porque el yo del mañana es un extraño. Mira, en la Universidad de California de Los Ángeles conectaron electrodos en la cabeza de sujetos, de personas, y les comenzaron a hablar de ellos mismos en el futuro. Y luego le comenzaron a hablar de ellos mismos en el hoy, y luego le comenzaron a hablar de ellos mismos de personas extrañas que no conocían. Se sorprendieron de que cuando les hablaban de ellos en 5 años,
se activaban las mismas partes del cerebro que cuando se hablaba de extraños. Tanto les asombró que dijeron, esto está mal, tenemos que correr los exámenes de nuevo, porque no puede ser que cuando nosotros pensamos en el yo dentro de 5 años, se me activa la parte de que sea del cerebro de que cuando estoy hablando de persona que no conozca. Y lo que pasa es que el yo del mañana es un extraño. ¿Cómo yo voy a preocuparme en el yo de 5 años si ese tipo no lo conozco? Motivo número 2. Motivo número 3 es, estamos acostumbrados a una vida rápida, en el cual las cosas que hacemos viene una reacción inmediata. Las redes sociales, compramos en pedidos ya o en Uber Eats, Sí. Amazon. Entonces tenemos esta forma de pensar inmediata. Entonces esa inmediatez tampoco nos permite pensar en el mañana. Y el cuarto motivo es que tenemos una presión social increíble. Entonces, todo lo que miramos a nuestro alrededor nos está diciendo cómo tenemos que actuar y todo es inmediatez. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en nosotros de mañana mismo, en la salud, en el dinero, en todas estas cosas, si tenemos lo que yo llamo los 4 jinetes del hoy, que están atacándonos todos los días para que pensamos solo en el hoy? Uy, la que más me impresionó, me encantaron esas 4, pero la que más me impresionó fue el que el yo del mañana es un desconocido. O sea, de verdad que me explotó la cabeza. ¿Qué recomiendas tú para conocer más a nuestro yo del mañana? Ajá. Es interesante porque una de las cosas mira, yo he estado en talleres donde tengo ejecutivos, vicepresidentes de negocios a nivel global, que cuando yo termino de hablar, ellos se llevan las manos a la cara y dicen, Dios mío, no he estado planeando mi vida de la manera que debo. Claro. Yo pienso que la conciencia es lo que es la manera. Tienes que tener conciencia, tienes que entender, uno, que el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer para ser especial y ese camino que el mundo te da no es el correcto muchas veces. 2, tienes que entender que nuestra naturaleza no es planear. Nuestra naturaleza es lineal, vivir el hoy. No entendemos las cosas progresivamente. Por eso cuando doy los talleres de educación financiera y les pongo a las personas a hacer los ejercicios de interés compuesto, no lo pueden creer. Y cada vez que le hago una pregunta, ¿quién va a tener más dinero? La gente siempre se le olvida que el tiempo es tu mejor amigo en el ahorro. Claro. Entonces, la conciencia, diría yo, Daya, es la mejor manera de saber que nuestra naturaleza no es pensar en el yo del mañana, y como no lo es, entonces tenemos que forzarnos a hacer esto, ¿no? Y ese examen de visualización, que es lo que yo pongo a las personas a hacer, es para forzarlo, porque si lo pones por escrito, por lo menos ya tienes algo más fuerte. Y le digo también, cuéntaselo a todos tus amigos y a tu familia. ¿Qué es lo que tú quieres ser en la salud, en las relaciones, en tu trabajo, en el dinero, en la paz espiritual? Porque si se lo comentas a otro, más probabilidades hay de que busque los hábitos Claro. que son coherentes con esa visión que tienes. ¿Qué le dices a esas personas que dicen, me encanta la planificación, visualización, manifestación, ¿no? Todo lo que no conocemos del secreto también, de la escuela del secreto, pero la vida pasa, imagínate, ¿no? Entonces, hay veces, el 2020 teníamos unos planes en enero y de repente una pandemia. ¿Qué recomiendas tú para ir adaptando esa visión y esos hábitos a lo que ocurre a nuestro alrededor? Bueno, te voy a dar la recomendación de 2 autores que tienen bestsellers. Uno es que los hábitos que adoptes no trates de morder más de lo que puedas tragar. Micro hábitos pequeños, ¿verdad? Lo de Atomic Habits, los hábitos atómicos. Esa es una cosa que yo siento que es poderosísima. Es más, en mi libro El Yo del Mañana, al final, cuando yo les presento los beneficios de planear, les digo, no se pongan a pensar en todos los bienestares. Escojan uno, escojan una parte de uno y comiencen por ese, chiquitito. Porque también lo que nos pasa es que cuando tenemos las victorias pequeñas, psicológicamente nos ayuda. Entonces, busquen una victoria pequeña para hacer eso. La otra idea, que también es otro bestseller, es la idea esta de que no debes planear nunca el año. Porque cuando planeas el año y llega un marzo y no has hecho nada, tú dices, no hay problema, me quedan 9 meses. Claro. Viene junio, no hay problema, me quedan 6 meses para hacer las cosas. Es bueno siempre planear en 13 semanas, porque eso te forza a que cuando pasan las 3 semanas y no has hecho nada, entonces es una motivación más grande. Así que te diría que 2 cosas. Hábitos pequeños
y luego planificación de 13 semanas. Okay. Eso es lo que yo diría que es lo más para poder comenzar a movernos, ¿no? Exacto, e irte Claro. adaptando en el camino. Claro. Fantástico. Dime en términos de estas áreas que me describiste en el Yo del Mañana, que por favor vayan a obtenerlo para que puedan tener todas estas herramientas de una manera comprimida, ¿no? Claro. Y práctica y que ya lo puedes tener acceso. Para ti, ¿cuáles serían los hábitos más poderosos que tú recomendarías? Yo sé que esto va a depender de la visión de la persona, de dónde estás, qué quieres llegar a ser, pero basado en tu experiencia, en cada una, ¿cuál sería un hábito potente que tú crees que las personas pudiesen empezar a considerar para implementar en sus vidas? Mira, te voy a contar lo que yo siento que es lo mejor que pueden hacer las personas para tener un mejor mañana. Y es un hábito, pero es un cuasi hábito. Y es la importancia de ser curioso. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú eres curioso, tú lo que haces es que, como tú quieres mejorar la salud, las relaciones, el trabajo, el manejo del dinero, la comida, lo que va a pasar es que tú vas a buscar cómo se hace eso. Entonces, para mí, si uno pudiera escoger un atributo que te ayuda para todo, es el ser curioso. Entonces yo te diría que el hábito que yo recomendaría es escoger un tema al cual ustedes le tengan pasión e ir a estudiar ese tema para entender cómo funciona, ya sea el sueño. Por ejemplo, yo soy fanático del sueño. Tengo un Oura Ring hace 6 años. Cuando la gente no sabía que existían los Oura Ring, ya yo tenía Oura Ring. Porque para mí ahí comienza todo. Claro. Si duermes bien, el sistema inmunológico está bien. Si duermes bien, haces lo que tú te toca hacer para prevenir el Alzheimer. Si duermes bien, puedes tener más energía. ¿Me explico? Entonces, ese para mí es ahí comienza, en mi vida, en la vida de Efraín, claro, todo comienza con el sueño y de allí para adelante viene lo demás. Pero este hábito que me dijiste, la curiosidad y tener esa mentalidad de crecimiento, de progreso, y puedo decir que Efraín, hablando de este inventario de congruencia, es totalmente congruente. Llegamos aquí y lo primero que me dijo fue, quiero grabarme para ver cómo voy progresando, mejorando. Y yo digo, esta es una persona congruente, una persona que quiere seguir desarrollándose y que el cielo es el límite. O sea, por eso te aplaudo, te admiro y me encanta esa congruencia que tú también sigues viviendo. Hablemos de ya acción, ¿ok? Cuéntame cuáles serían esos pasos que tú recomiendas a las personas. Ya hablamos al principio, ¿ok? Uno tiene que hacer su visión en las diferentes áreas de tu vida, cómo tú te imaginas, dónde estás, cuáles son esos hábitos que tienes que hacer para llegar ahí. Son metas, claridad, conciencia. ¿Cuáles son esos pasos que tú recomiendas para instalar esos hábitos que nosotros tenemos claridad en nuestro día a día para que se conviertan en un hábito? Yo creo que si tienes esa visualización en la cual, y la visualización es importante que sea entre más detallada mejor. Y te voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto. No es suficiente decir, yo quiero tener buena salud física. Exacto. Eso no sirve. Digo, perdón, no quiero decir que no sirve, pero se puede hacer mejor. Sí. Tú tienes que decir, mira, yo voy 4 veces a la semana a ir a caminar por media hora todo el tiempo. Y otras 2 veces a la semana voy a ir a hacer ejercicio de estiramiento. O sea, yo quiero que todo mi examen de sangre salga en verde, que no haya nada rojo. O sea, por ejemplo, en la parte... Ser específico. Ser específico, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, entonces lo que hay que hacer es entonces ir y ver qué es el día de uno, en cómo uno se consume ese día y comenzar a mirar. Hacer tu inventario. Ese inventario de eso me está llevando allá. Yo, por ejemplo, te digo un hábito que yo cambié. Yo me acuerdo que yo iba a los restaurantes y yo comía postre y me comía todo el postre. Yo siempre me comí todo el postre, claro, hasta el momento que me dio el doctor que yo era acumulador de placa. Y yo ahora soy de las personas que siempre me como una cucharadita del postre de otro. Eso no creas, me hace... a mí pienso que me da la misma satisfacción que todo el postre, claro, pero muchísimas menos calorías y muchísimo menos azúcar. Así que cuidado si un día vamos a cenar, sí, no voy a querer comer una cucharadita de tu postre. Pero, por ejemplo, eso es algo que el entender el azúcar, el entender el cuerpo, me llevó a que ese es un hábito ahora mío. Ahora ya yo nunca pido un postre y menos me como un postre completo. O sea, y vamos a los cumpleaños y le digo a las personas, dame un pedazo de dulce y lo voy a compartir con mi esposa. Los dos tenemos esas cosas y nos llevamos la mitad del dulce a la casa. O sea, claro, es cuestión de analizar qué es lo que yo estoy queriendo ser,
cómo estoy haciendo ese inventario de esos hábitos y las cosas pequeñas. Esa tortilla extra, esa arepa extra, uno cree que no hace diferencia, pero en el largo plazo hace una gran diferencia. Y es difícil, ¿ah? O no, nada de esto estoy diciendo, Daya, Sí, que yo soy la persona que tiene los mejores hábitos, claro. porque también peco como todos seres humanos, ¿no? Ujú. Sí. Rescato en 2 hábitos que me llevo sin duda del episodio, lo de la curiosidad estuvo increíble, súper impactante, y también tomarte el tiempo para reflexionar sobre qué estás haciendo que no te está ayudando a llegar ahí. Porque es como tú decías, yo creo que lo difícil es el hecho que no nos detenemos. Es que estamos tanto en qué viene, a dónde voy, que no nos detenemos a pensar qué sí está funcionando, qué no está funcionando, qué estamos haciendo en nuestro día a día que nos está llevando a los resultados que estamos obteniendo. Y sabes que hay un mensaje que el mundo nos da. Vive el hoy, porque no sabes si vas a estar aquí mañana. ¿Y sabes qué pasa, Daya? La gran mayoría de las personas va a vivir 80 años. Así que si no piensas en que vas a llegar a 80 años, pues comienza a pensarlo porque vas a llegar y vas a necesitar. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar salud, vas a necesitar un poquito de dinero. No tiene que ser mucho dinero, pero vas a necesitar un poquito de dinero y vas a necesitar buenas relaciones, porque las buenas relaciones te dan salud. Así que eso de que solamente hay que vivirlo hoy, hay que vivirlo y disfrutarlo. Sí. Pero hay que entender que la mayoría de los seres humanos van a llegar a 80 años. Y si no tomamos las acciones necesarias para vivir bien esos 80 años, vamos a pasarla muy difícil. Excelente. Efraín, súper agradecida de verdad con toda la información y el conocimiento que nos compartiste. Vamos a movernos de una vez al microreto recalibración. Cuéntame cuál es esa acción de 3 a 5 minutos que nuestras oyentes pueden hacer para recalibrar sus hábitos. Yo creo que a mí me gustaría dejarlas con la tarea de visualización. A mí me gustaría que anotaran en un papel, inclusive si me escriben a mi yo del mañana, les mando una herramienta electrónica que yo tengo, una aplicacioncita, porque todo lo tengo en aplicaciones, donde escriban 3 o 4 oraciones de bienestar financiero. ¿Cómo me veo yo cuando yo tengo bienestar financiero? ¿Cómo me veo yo cuando tengo bienestar ocupacional? ¿Cómo me veo yo cuando tengo bienestar físico y mental? ¿Cómo me veo yo cuando tengo bienestar espiritual? Me explico, cada uno de los bienestares, ocupacional, financiero, relacional, importantísimo, eh, eh, espiritual, el bienestar espiritual, ¿verdad? Para poder tener eso. Así que el reto es, en los 5 bienestares, escribir 3 o 4 oraciones. Luego, ¿sabes qué? Compartirla con las personas que están más cerca de ti. Porque no hay nada más poderoso que la presión que nos va a hacer el haberte dicho, Daya, yo quiero esto. Porque entonces ahora tú me obligas a mí Compromiso. un compromiso. Imagínate que la primera vez que yo corrí un maratón, yo nunca había corrido un maratón ni medio maratón. Y lo que hice fue decirle a todo el mundo, voy a correr un maratón. ¿Adivina qué pasó? Tuve que correrlo. Claro, Tuve se que lo había entregarme. dicho a todo el Exacto. mundo. Todo el mundo se lo había dicho, sí. Excelente, Así Efraín, que, muchas gracias, me encantó. Recuerden compartir el microreto de recalibración en Recalibrando Podcast en Instagram. Efraín, ¿alguna invitación a nuestra audiencia antes? sí, claro, el Yo del Mañana está disponible en Amazon. Mis redes son @el yo del manana, porque no hay en inglés. Así que @el yo del manana. También tengo un canal de YouTube donde posteamos entrevistas más largas, contenido más largo. Y en el perfil de Yo del Manana tengo muchísimas herramientas para que las personas puedan descargar, por ejemplo, cómo trabajar en esa paz espiritual, cómo trabajar con la pareja en la parte financiera, cómo trabajar, por ejemplo, en todos estos bienestares, Excelente. cómo hacer inventario de esto. Así que @el yo del manana. Excelente, muchas gracias Efraín por estar aquí con nosotros. Y bueno, ese fue otro episodio de Recalibrando Podcast. Recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo.